Entonces Pablo escribe, así como yo he visto a muchos hermanos, pues después de un par de años, 2, 3 años de ser bautista, y por alguna razón, un enojo con alguien, una decepción de algo, ellos se apartan de la iglesia y se van a cualquier iglesia y terminan ellos en una iglesia donde caen en descanso, profecía, etcétera, y ellos participando de todo eso. Y entonces uno dice, ¿y lo que se les enseñó qué pasó? ¿Realmente lo asimilaron o no lo asimilaron? Y Pablo nos va a dar un vistazo de por qué pasan estas cosas. Por supuesto que el conocimiento es básico, pero el conocimiento el hombre lo puede poner a dormir por las emociones. Ya vamos a ver eso, ya vamos a ver eso y cómo es posible que alguien que conoce el Evangelio pueda poner en pausa su razonamiento cristiano, su mente cristiana y se deja ir por las emociones. Ya vamos a ver un poquito de eso. Entonces, vamos a comenzar a leer. Estamos en Gálatas capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Y dice así, oiga cómo dice. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Vosotros, oiga esto, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, dice el versículo 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Añada bendición a su palabra, Señor. Pues bien, amados hermanos, ahí ya tenemos el apóstol Pablo viene y hace una confrontación a los Gálatas. Les dice primero, conocieron ya, se les presentó correctamente al Señor Jesucristo. Recibieron el Espíritu y les pregunta, ¿lo recibieron por las obras o lo recibieron por la fe? Y después les dice, les enfrenta también con el Padre. Aquel que suministra el Espíritu lo hace y que hace que las cosas sucedan, lo hace por la fe o lo hace por las obras de la ley. O sea que el apóstol Pablo les habla del Señor, del conocimiento del Señor Jesucristo, les habla del recibir el Espíritu Santo a través de la fe y habla de aquel, del Padre Celestial que les dio el Espíritu Santo. Si usted se recuerda, el Señor Jesucristo dijo que a los discípulos antes de irse les dijo, os conviene que yo me vaya porque si yo me voy, le rogaré al Padre y os enviará el Espíritu Santo. O sea, quien envía el Espíritu Santo es el Padre. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el apóstol Pablo los llama y llama al pensamiento de los Gálatas para que vuelvan al conocimiento del Señor. Mire, amado, toda deserción del cristianismo es lamentable. Hemos visto en personas entrar y emocionarse por un rato y con el tiempo salir, ¿verdad? Es lamentable, nos duele cuando salen de la iglesia y se van al mundo. Y regresan y de repente usted se los encuentra y habla con ellos y pareciera que nunca fueron cristianos. En lo personal, amados hermanos, yo no he conocido a una sola persona que haya sido cristiano y que después se retira, se deserta del camino de salvación, ¿verdad? Y luego vuelve al mundo y tenga una mejor vida. Yo no conozco a nadie, al contrario, a todas las personas que se alejan del Señor vuelven a sus pecados pasados con más depravación. Entonces, realmente es triste que se retiren de la iglesia, pero sin embargo hay mucha gente que dice, pero entonces, pastor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Perdieron la salvación? Fíjense que Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 nos enseña que la salvación no es algo que usted se gana, la salvación no es algo que usted alcanza con su esfuerzo. Dice Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos
por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, la salvación es un regalo. Dios lo da por la fe en Jesucristo nuestro Señor, para que personas como nosotros, pecadores, podamos buscar el rostro del Señor sin problema. Jesucristo tuvo que venir y morir y pagar la cuenta que nosotros teníamos, la cuenta de nuestros pecados que teníamos delante de Dios. Nuestro sacrificio, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es presentado al Padre, el Padre se da por satisfecho, justifica al pecador y ahora nosotros podemos entrar delante de su presencia sin ningún problema. Entonces, amados, pero la salvación es un regalo. Pero entonces, ¿qué pasó con estas personas? Y es importante que uno se pueda preguntar, pues, porque si la salvación se pierde, vamos a tener que estar nosotros en un momento, en una vida de mucho temor, porque si se pierde, la vamos a perder, porque perfectos no somos. Entonces, si hay alguna posibilidad de que la salvación se pierda, amado hermano, ya estuvo que se fue. Pero no es así, no es así. La Biblia es clara al mencionar que es un regalo de Dios. Y fíjense que en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, nos da un poquito de luz para poder entender qué es lo que pasó con estas personas que se retiran al mundo. Hoy vamos a ver a las personas que se retiran al mundo y las personas que se retiran de una denominación hacia otra, una denominación donde se predicaba la salvación por gracia a otra donde se predica la salvación por obras. Y esas son dos deserciones diferentes, ¿verdad? Pero lamentables siempre. Entonces, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, nos da luz respecto a qué fue lo que pasó con estas personas que se retiraron del conocimiento del Señor. Y fíjense, se los leo en este momento. Dice Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, nosotros somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, entonces no todas las personas que se acercan al Señor, que se acercan a una iglesia, que pertenecen a una iglesia, inclusive que reciben al Señor, que se bautizan, esas son obras, ¿verdad? No es por eso. No es por eso que somos salvos, sino que por la fe. Y el hombre necesita haber nacido de nuevo para que esa fe esté firme en nosotros. Y nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Cuando usted nace de nuevo, cuando usted recibe al Señor de corazón, amado hermano, usted nace de nuevo, nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. El poder de Dios nos guarda, ¿verdad? El apóstol Pedro habla de las promesas que tenemos nosotros para aquellos que sois guardados por la fe, a través de la fe por el poder de Dios. O sea, a los salvos, la Biblia nos dice que somos guardados por el poder de Dios. Entonces, el cristiano, la persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, está hecho para perseverar. No se retira de los caminos del Señor. Y si por alguna razón se retira, inmediatamente regresa. Regresa porque su corazoncito pertenece a Cristo. No somos perfectos, nos equivocamos constantemente, pero el Espíritu Santo está en nosotros y dice la Escritura que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Los que no vuelven simplemente no escuchan ese testimonio porque no hay nada que testificar. Se acercaron, les gustó la iglesia, se simpatizaron con los hermanos y ellos se mantuvieron ahí escuchando, pero no hubo ese verdadero encuentro, ese nuevo nacimiento. Y entonces cuando algo ya no les pareció, no hubo problemas para poder retirarse de la iglesia y poder retirarse del Señor. Y ellos vuelven a donde ellos pertenecían, al mundo. Puede que haya algún cristiano verdaderamente nacido de nuevo, sea parte del Evangelio,
del camino del Señor, del camino de salvación, pero con el tiempo Dios lo trae de regreso, ¿verdad? Entonces, a nosotros no nos toca juzgar la salvación de nadie, pero sí nosotros podemos ver los principios bíblicos que nos dan una luz respecto a lo que puede pasar en el corazón de aquellos que desertan del camino de la verdad. Pero como decía hace un rato, hay otro tipo de deserción, hay otro tipo de personas que se apartan de la iglesia. Y fíjense que estos quizás son los que uno se queda con la boca abierta y ¿qué pasó? ¿Verdad? Porque el que se apartó, pues se apartó, no es cristiano, no ha nacido de nuevo y volvió al mundo, a sus mismas andadas, a beber, a hacer lo que quiera. Y es increíble cómo esta gente sigue disfrutando, comienza a disfrutar de su vida pecaminosa, cual si nunca hubieran sido cristianos, porque en verdad no lo fueron. Pero hay otro grupo de hermanos que verdaderamente son hermanos, que son cristianos, que son nacidos de nuevo. Sin embargo, el Evangelio no está exento de decepciones respecto con los hermanos. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos imperfectos. Los pastores, los hermanos, los líderes, todos somos imperfectos, cometemos errores y el problema es que muchos hermanitos ponen la mirada no en Cristo, sino que ponen la mirada en el pastor, en los hermanos o en la iglesia y entonces eso siempre va a fallar. Entonces, cuando pasan estas cosas o cuando son embobados, cuando son llamados por otra denominación, ¿verdad? Muchas veces carismáticas, donde prometen más de lo que verdaderamente son y hablan de manifestaciones del Espíritu y ellos quieren de alguna manera no profundizaron en su conocimiento y no saben que todo lo que Dios nos da ya nos lo da desde el momento en que recibimos al Señor, el Espíritu Santo con nosotros y solo tenemos que desarrollar nuestra vida cristiana para ir creciendo en el conocimiento y creciendo en nuestra vida cristiana. Por eso es que en la carta a los Hebreos se nos dice a nosotros que perseveremos en el servicio para plena certeza de la esperanza, es decir, para que ese fuego esté encendido. No soy salvo porque sirvo. No soy salvo porque permanezco, no soy salvo porque Cristo me salvó, he creído en Él. Pero esa salvación me hace a mí perseverar. La perseverancia no da salvación, sino que la perseverancia es una consecuencia de la salvación. Espero poderme dar a entender. Entonces, amados hermanos, esta gente se mueve de la iglesia por diferentes circunstancias, decepciones o muchas veces líderes carismáticos o promesas de que venga aquí, usted va a recibir la unción del santo y quizás son personas que les ha costado crecer en el conocimiento del Señor, que de repente le dicen a alguien, mira, es más, vení, yo voy a orar para que Dios te dé una doble unción o una unción fresca o una nueva unción. Y entonces las personas con esa curiosidad y como es más fácil pues venir y dejar que impongan las manos a alguien sobre mí y es más fácil que en una oración supuestamente me llegue a mí toda la unción y yo sea una persona completamente nueva. Es más fácil pensar eso a poder realizar los cambios a través del Espíritu Santo con la entrega, con el estudio, con la vida diaria. Entonces la oferta de la ganga, ¿verdad? Espiritual, pues llama a muchos la atención. Y entonces esa mayor unción supuestamente les hace correr. Y después de ser cristianos que creemos en la salvación por fe y creemos que el Espíritu Santo ha sido puesto ya en nosotros, de repente en otras iglesias están buscando el bautismo del Espíritu Santo, están buscando nuevas unciones, cuando quiero que usted vea en Juan capítulo 3, versículo 33, de palabras de nuestro amado Señor Jesucristo, mire lo que dice aquí, versículo 34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios, en esto quiero centrarme, pues Dios no da el Espíritu por medidas.
Es decir, si el Espíritu Santo está en usted, está pleno, está completo el Espíritu Santo en usted. Y lo único que tiene que hacer usted es permitirle al Espíritu de vida que vaya produciendo los frutos del Espíritu, de los cuales hablan Gálatas 5:22. Va a ser fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, etcétera. Entonces, pero eso nace de rendirse al Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, y cada uno de esos frutos van surgiendo. Pero los hermanos, pues en una ganga, ¿verdad? Venite aquí, te vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y vas a recibir esto, y aquí Dios te va a bendecir más, y Dios te va a dar esto, y entonces participan de muchas cosas, y aquellos, mire, que es chistoso pues porque, perdón por la palabra, pero sí es, mejor dicho, es triste y también da un poquito de risa. ¿Cómo es que después de haber conocido la palabra de Dios, nos dejamos llevar por todas estas personas que les embaucan, que los engañan y con el deseo buscando una nueva unción, una unción fresca, etcétera? O quizás piensan que estoy enfermo y quizás cambiándome de la iglesia allá sí está el poder de Dios, cual si el poder de Dios residiera en un nombre, y el poder está en Dios y Dios obra como Él quiere. Entonces, quisiera que vieran, por favor, en Primera de Juan capítulo 2, versículo 20, respecto a estas ofertas de unción fresca, de unción doble, de nueva unción, dice capítulo 1, no, Primera de Juan capítulo 2, versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. O sea, la unción allí está, ya está en el Espíritu Santo. No está en una persona, o sea, está en todos los creyentes, todas las personas que hemos nacido de nuevo. Y lo que tenemos que hacer es cultivar nuestra relación con Dios. Tenemos que ir a la palabra del Señor. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero no es algo que usted va a decir, Señor, dame tus pensamientos, dame tus pensamientos. No, te voy a dar los pensamientos cuando tú los busques en la palabra de Dios. Y tienes que dedicar tiempo y tienes que dedicar oración para que lo que lees se te grabe en tu mente. No es algo así de que te impongo las manos y todo el libro de Romanos va a estar en tu mente. Eso no es así, amados hermanos. Que no los engañen. ¿Verdad? Que no los engañen. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Hay personas que pasan estudiando para aprender la palabra y no va a ser que de repente usted, no, yo quiero la unción del conocimiento y van a orar por usted y usted ya de repente conoce los libros de la Biblia. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar, así que no le engañen. La unción la tenemos todos los creyentes y lo que tenemos que hacer es desarrollarlo. Y fíjense que en el versículo 27, siempre en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, oiga lo que dice así. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Entonces, amados, es en Cristo. Es en Cristo definitivamente que nosotros tenemos que permanecer. Nuestra vida cristiana debe estar unida a Dios. Tenemos que perseverar en el conocimiento, perseverar en la oración, perseverar en el servicio. No es fácil, no es fácil. Mire, tenemos un grupo que estamos aprendiendo. El martes tenemos Efesios y el jueves estamos estudiando Juan a través de la plataforma de Zoom. Estos hermanos están dedicando tiempo y otros hermanos pues no lo hacen. Entonces, el que dedica tiempo y se esfuerza, Dios va a bendecir su esfuerzo y ellos van a poder conocer más de la palabra del Señor. El conocimiento le da seguridad en su forma de actuar. Ay, pastor, pero eso es sobra. Sí, la salvación es gratis, pero el crecimiento espiritual no es así, no es gratis, amados. Hay que buscarlo, hay que rendirse. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, pero crezca en mí, en el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, amados, fíjense solo para que tengan una pequeña idea. Les voy a leer una porción de la palabra que está en 2 de Pedro capítulo 1, para que vean que esto se trata de esfuerzo,
en mi desarrollo cristiano. O sea, yo soy salvo por gracia, por la fe, pero mi permanencia y mi perseverancia y mi crecimiento y el que yo me vuelva más fuerte en el Señor no nace automáticamente. Olvídese, eso no es así. Oiga lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, aquí nos muestra cómo pasan las cosas y cómo es que nosotros vamos a caminar sin caída. Oiga, sin caída. No se trata de la unción porque le impusieron las manos. Vea lo que dice. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos del 13 en adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Oiga esto, todas las cosas que pertenecen a la vida, a nuestra vida y a la vida eterna y a la piedad. ¿Cuál es la piedad? La vida cristiana, dice, que pertenecen, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y aquí vea lo que dice. Después que habla de nuestra salvación, de cómo Dios nos sacó de la corrupción y de la concupiscencia, mire lo que dice el versículo 5. Dice, estamos en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5. Dice, vosotros también, ahí nos habla a nosotros, poniendo toda diligencia por esto mismo. Cuando dice diligencia quiere decir una dedicación, estudiar con responsabilidad, no ser personas inconstantes. Una persona diligente es una persona que comienza algo y que lo termina. ¿Verdad? Una persona que comienza a leer un libro y que lo termina, despacito pero lo termina. Comienza a estudiar algo y lo termina. Entonces igual, comienza a estudiar la palabra de Dios, se mete a un curso bíblico, se mete a un discipulado y lo termina. Entonces dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, oiga, añadida vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Versículos después dice Pedro que si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos van a dejar estar, número 1, sin frutos y número 2, no vamos a estar, no, vamos a permanecer sin caída. Pero vea que es una búsqueda, no es automático. Yo tengo que dedicar tiempo. Y si yo no dedico tiempo y solo voy a la iglesia a escuchar lo que dice el pastor y no leo la palabra y no cultivo mi vida cristiana, amados hermanos, yo, aunque oiga esto, aunque yo haya nacido de nuevo, si yo no crezco en el Señor, yo estoy en peligro de ser víctima de tantas doctrinas que hay en el medio ambiente, ¿verdad? Doctrinas de la prosperidad, tantas y miles de doctrinas. De repente voy a entrar a un legalismo y voy a pensar que por portarme bien, por cumplir la ley, por realizar algún tipo de ceremonias, yo voy a tener una mejor relación con Dios. Hay personas que deciden aislarse, practicar lo que se conoce como el ascetismo y se apartan, ¿verdad? Van a monasterios y creen que guardados ellos van a agradar al Señor cuando no comprenden que es a través de Jesucristo que nosotros agradamos al Señor. Eso no añade a nosotros nada. Nada, amados hermanos. Es más, el Señor Jesucristo, allá en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, lo que se conoce como la oración sacerdotal, Él ora por los discípulos y le dice al Señor, ¿verdad? Oro por ellos, no están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Y cuando dice librar del mal, es librar del maligno. Entonces, amados hermanos, hay una oración del Señor Jesucristo a Dios por todos los verdaderos creyentes, que nosotros no seamos víctimas del maligno. Y fíjense que el maligno, una de las cosas que hace es llevarnos, mostrar la verdad a medias. Y la verdad a medias es una mentira. Entonces, nosotros en ningún momento podemos pensar que solo nosotros tenemos la verdad, porque Cristo es la verdad. Pero lo que es verdad es la Biblia, la palabra del Señor.
Entonces, si la palabra de Dios lo sostiene, allí quédese, guárdela, créala, vívala, porque el libro en sí, la Biblia en sí no tiene, el libro y las páginas de papel no tienen poder hasta que usted las cree. Pero eso sí, todas las promesas que ahí están se van a cumplir. Promesas de bendición y promesas de maldición. Entonces, amados hermanos, estamos llamados a permanecer y a crecer en el conocimiento y en la vida cristiana. La Biblia allá por el capítulo 5 de Hebreos dice que la madurez es para aquellos que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. En otras palabras, la madurez cristiana viene de enfrentar los problemas sin salirse, sin moverse, sin dejar su actitud cristiana, porque van a venir problemas. Van a venir dificultades, pero con Cristo las superamos. Y muchos deciden correr, deciden huir. Y entonces estos deciden desertar del camino de vida o deciden cambiarse a una religión o una denominación donde hay ofertas de todo. Y hay mucha oferta, pero se recibe muy poco. Por lo general, quienes reciben de verdad en esto son los líderes. Los que prosperan son los líderes. Pero sigamos por favor. Entonces, dice Pablo, y hoy vamos a regresar al texto, fíjese. Estamos en Gálatas capítulo 3, versículo 1. Y como les digo, es un estudio exegético. Todo lo que les acabo de hablar es únicamente la introducción para que nosotros veamos por qué mucha gente deserta, por qué mucha gente se va. Y dijimos, número uno, que los que se van y vuelven al mundo y no tienen ningún remordimiento y viven en el mundo como quieren, esos nunca fueron cristianos. Juan dice que se apartaron de nosotros porque no eran de nosotros, ¿verdad? Entonces ahí no hay problema, no es que se perdió la salvación, es que nunca fueron salvos. Pero hay otro grupo que sí se aparta y se aparta a una denominación donde ya no es salvación por gracia, por la fe, sino que es por obras. Y entonces Pablo viene y en el versículo 1 le dice a los Gálatas, les escribe, oh Gálatas, y ocupa una palabra, insensatos. O sea, la palabra insensatos, si usted lo busca en un diccionario secular, sí usted va a ver a alguien con problemas mentales, pero aquí es utilizado y la palabra griega implica aquellas personas que decidieron poner pausa a su razonamiento, es decir, que se embobaron, fueron engañados y ellos consintieron en ser engañados. No denota deficiencia mental, sino pereza y descuido mental. O sea, no quisieron ejercitar, no quisieron discernir. Y discernir es distinguir las cosas, lo bueno de lo malo, lo que es verdad y lo que es mentira. Eso requiere un discernimiento, ¿verdad? De repente usted llega a iglesias donde hay culto a los ángeles, hay culto a los santos, hay culto a cosas oscuras y la palabra de Dios no es oscura, es luz. Entonces usted tiene que discernir, esto no es así y volver a lo que usted ya aprendió. Oiga esto porque dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Entonces, amados, mire, la base de la vida cristiana no son las emociones, sino, mi querido hermano, ni inclinaciones positivas, sino que la base de la vida cristiana es el fundamento de la verdad, es la palabra de Dios. Si usted está parado en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, usted no se va a mover, nadie lo va a mover, por más que lo quieran engañar. Pero si usted no crece en el conocimiento, en su vida cristiana, si usted no enfrenta las pruebas que viene con la actitud cristiana, con fe y perseverando, amado hermano, usted puede ser víctima de ya sea desertar por completo o cambiar a una denominación que no predica la verdad como la palabra de Dios dice. Fíjense que los cristianos que se apoyan en sus propias emociones y no en el contenido de la Escritura están condenados a ser inconstantes,
fluctuantes, arriba, abajo. A veces están arriba, a veces están abajo, a veces están con todo, a veces están sin nada, a veces están en la iglesia, otras veces no. Que me enojé con el hermano tal, ya no voy a la iglesia. ¿Y quién se lo pierde? ¿Quién se lo pierde? Fíjense que la Biblia dice que nosotros debemos de estar siempre congregados, eh, eh, sin dejar de congregarse como algunas tienen por costumbre, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. O sea, la Biblia nos manda a estar congregados, aunque le caiga bien el hermano, aunque el pastor predique de una u otra manera, pero si es la verdad, amados. Hay mucha gente que lo que le gusta son las historias, las aventuras y todos esos relatos, ¿verdad? Y no tocan la palabra. Yo he escuchado sermones, un versículo, medio versículo leen, y entonces comienzan a contar historias y ejemplos de personas impías. Ni siquiera historias bíblicas para sacar la enseñanza. Y allí se sienten emocionados. Su emoción no son eso, no deben ser estos relatos, sino que debe ser la palabra del Señor, ¿verdad? Y la palabra para nosotros es luz, es lámpara. Entonces, cuando nosotros nos estamos parados en la palabra, creyendo en la palabra, nadie nos va a mover. Y entonces, amados hermanos, y crecemos y llegamos a una altura preciosa. Fíjense que dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Un solo versículo le voy a leer. En ese capítulo 4 yo le invito a que usted lo pueda leer, donde habla cómo los cristianos somos un cuerpo y nos desarrollamos unos con otros. Mire, Efesios 4:14 dice así: para que ya no seamos fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, amados, cuando Pablo les dice insensatos, lo que les está diciendo, y cómo no razonaron, cómo no compararon, cómo no pensaron en su enseñanza, lo que yo les enseñé. Mire cómo dice Pablo, cómo les reclama Pablo. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Oiga esto. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. En otras palabras, les dice: yo les di el conocimiento de Jesucristo. Y Jesucristo crucificado, Él murió en la cruz por nosotros para darnos salvación sin las obras de la ley. Entonces lo que estaba pasando, como dijimos al principio, es que la iglesia de Galacia estaba tomando las enseñanzas de judíos para volver, no para volver, sino que para comenzar con la ley, porque ellos nunca estuvieron en la ley, pues esta iglesia era gentil casi completamente. Entonces, pero fueron embobados, fueron engañados, y les pareció bonito ser parte de las promesas del pueblo judío cuando Dios les estaba dando todo a través de Jesucristo. La Biblia dice que nosotros estamos completos en Cristo. Y cuando la Biblia dice en el Nuevo Testamento completos, es perfecto, sin que nos falte nada. No es que no nos vamos a equivocar, no es que de verdad somos perfectos, sino que estamos capacitados para crecer y no nos hace falta nada más. Todo lo que usted necesita está dentro de usted. Por eso, amados hermanos, es que debemos mantenernos caminando, mantenernos aprendiendo. Mire, hermano, si usted no sabe más de lo que sabía la semana pasada, usted está perdiendo su tiempo en el Señor. Aprenda, dedique el tiempo, tome esfuerzo. Pastor, pero es que a mí nunca me ha gustado leer. Sí, pues sí se nota, pues, pero eso no importa. Leer es un hábito. Leer es un hábito y puede hacerlo. Para algunos expertos dicen que el hábito son como 30 días o 40 días. Lea un versículo cada día, un capítulo, 2 capítulos. Y al paso de 2, 3 meses usted va a ser un lector de la palabra del Señor y va a tener la fuerza de un lector. Alguien que se mantiene firme y con una mente enriquecida por la palabra del Señor. Entonces dice: ¿quién os fascinó? A vosotros, a cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea,
Allí los Gálatas no tenían razón de decir yo no conocía, porque ellos sí conocían. Pablo les había enseñado, pero ellos anularon, pusieron una pausa a su conocimiento y se dejaron llevar por las emociones. Se dejaron llevar por las palabras bonitas, se dejaron llevar por los líderes carismáticos y perdieron el sentido y comenzaron a vivir por las obras. Y entonces dice el versículo 2, oiga lo que dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? Pablo nunca les enseñó las obras de la ley. Pablo les enseñó a Jesucristo crucificado. Les explicó la salvación por fe, por gracia, no por obras. Y entonces ellos conocieron a Jesucristo, recibieron el Espíritu Santo, o sea que estamos hablando de personas que son salvas, pero que han sido engañados doctrinalmente. Por eso es que, mire, la doctrina a muchas personas no les gusta porque aprender doctrina requiere esfuerzo, ¿verdad? Y cuando no lo hacemos, le creemos a cualquiera. Y sus pasos son débiles porque no hay conocimiento. Y eso sí pasa, amados. Mire, yo de repente con estos teléfonos y con toda la tecnología, ¿verdad? Nueva, pues a mí me cuesta, pero trato de aprender y pongo un poquito de esfuerzo. Pero yo veo a mis muchachos, veo a los jóvenes de la iglesia, agarran y de repente, rapidito. Los niños, oiga, los niños, qué barbaridad. ¿Cómo toman de rápido la tecnología? Y ellos aprenden y de repente cuando ya conocen bien, hablan con tanta tranquilidad y con tanta libertad de ese conocimiento y uno se queda con la boca abierta y agarran las cosas, ¿verdad? De la tecnología que saben y lo hacen con seguridad. El conocimiento. Pues la vida cristiana es igual. Usted conoce que Dios está con nosotros. Usted conoce las promesas de Dios que nunca nos va a abandonar. Usted no se aparta. Pase lo que pase. Amado hermano, pase lo que pase, usted no se aparta. Entonces les dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, quiero leerles dos versículos muy interesantes, amados hermanos, respecto de esto. Hechos 13, 38 y 39, dice así. Sabed pues esto, está hablándole a los gentiles, a los judíos, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, es decir, les está diciendo todo lo que hicieron por la ley de Moisés, en la ley de Moisés y los sacrificios y todo lo que ustedes hicieron, ustedes no pudieron ser justificados, dice, en él, hablando del Señor, es justificado todo aquel que cree. La presencia del Espíritu Santo que mora en el creyente es inseparable del nuevo nacimiento, amados hermanos. Por eso, amados, es que les está diciendo aquí Pedro, acuérdense, por la ley nunca fuimos justificados, pero en Cristo lo único que necesito es creer en Él. Entonces viene aquí y la Biblia une, oiga bien, une el recibir el Espíritu Santo con el nuevo nacimiento. Y ahí estamos completos, ahí estamos completos. Entonces lo que tenemos que hacer es crecer, amados, y desarrollarnos. No necesita correr. No necesita ir a absolutamente ningún lado. Y entonces dice el versículo 3, oiga esto, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, Pablo les está diciendo, oh, hicieron las cosas al revés. Yo comencé primero por la ley y luego llegué al Espíritu. Y vine yo y les facilité el asunto y les llevé el Evangelio correctamente y ustedes recibieron el Espíritu Santo sin necesidad de las obras de la ley. Y ahora ustedes quieren regresar a las obras de la ley. Entonces Pablo estaba molestísimo y les dice, necios. Necio por cambiar lo verdadero, necio por cambiar lo firme, necio por cambiar lo eterno por diseños de hombre. Y luego dice el versículo 4, ya casi terminamos, dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Miren, en general, amados hermanos, la vida cristiana tiene un costo, ¿verdad? Tiene un costo. Usted
para ser cristiano tiene que dejar muchas cosas. Si usted es cristiano y tiene su vida mundana, pues yo le digo, pues revise su vida. Si no ha pasado, no ha habido ningún cambio y usted sigue siendo el mismo, revise sus pensamientos, revise lo que usted cree. Revise quién es prioridad para usted, sí o no. Muchas personas no les interesa su vida cristiana, no les interesa la Biblia. Van, escuchan al pastor o seguidores del pastor y qué bueno y aleluya, gloria a Dios. Y luego no tienen ninguna comunión con el Señor. Revise su Biblia, revise su vida, amados hermanos, porque nosotros tenemos que, para llegar al Señor, tenemos que, quieras o no, dejar cosas del mundo. Yo quiero tomar tiempo para leer la Biblia, tengo que dejar de ver televisión, tengo que dejar de ver el teléfono, tengo que dejar de estar hablando con amigos, o sea que en el tiempo yo solo puedo hacer una cosa. Entonces, para hacer algo tengo que dejar otra cosa. Entonces, quieras o no, eso trae sufrimiento. Y muchas veces trae persecución porque le comienzan a decir, tú estás loco. Entonces hay un precio que pagar por el crecimiento, no por la salvación. No me malentienda, no por la salvación, sino que por el crecimiento, por la perseverancia. Nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces la fe la cultivamos y crecemos y vamos, dice la Biblia, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces dice el versículo 5, o sea, póngase a pensar todo lo que usted ha vivido como cristiano para dejarlo, para simplemente apartarse. Entonces Pablo dice, sí, es que en verdad fue en vano, parece que he trabajado en vano por ustedes, he trabajado por gusto con ustedes. Mire, ¿cuánto tiempo dedica un pastor para que una persona conozca del Señor? Y de repente cuando algo lo emocionó, algo ya sea lo emocionó, lo activó o lo emocionó y lo desactivó, se decepcionó y se va de la iglesia, tanto tiempo dedicado. Y pareciera que es en vano. Y uno ora porque estos hermanos regresen al camino del Señor. Así es que, amados, fíjense. Y dice el versículo 5, ya casi terminamos. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Hablando del Padre. Entonces, amados, el Padre hace sus milagros porque somos buenos, porque somos perfectos o porque tenemos fe o porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor. Entonces, amados hermanos, es tiempo que los hijos de Dios abracemos el conocimiento del Señor. La Biblia enseña allá en Gálatas que Pablo oraba porque Dios les concediera el conocimiento de Cristo y de su amor, para que nosotros conozcamos la altura, la profundidad, la anchura del amor de Dios. Y eso, amados hermanos, nos va a hacer mantener firmes. Y en la medida en que nosotros sigamos en esa firmeza, en la medida que nosotros sigamos en ese conocimiento, amados hermanos, y dedicando tiempo a la vida en el Señor, amados, nuestra vida será constante. Nuestra vida, usted será un cristiano que siempre va a estar. Pero, amados, un cristiano como veleta, un cristiano que a veces que no se puede contar con él, personas que uno delega algo, hermano tal, fíjese que necesito que me ayude con algo, pero de repente tuvo problemas, se enojó con alguien y entonces ya no, pastor, ya no voy, olvídese. Y a uno lo dejan buscando como que el compromiso fuera conmigo. Cuando usted decide hacer algo en la iglesia, su compromiso es con Dios, usted no debería renunciar a eso. Eso debería ser prioridad número 1 porque su compromiso es con Dios, no con el pastor. Pero el desconocimiento de todas estas cosas, amados hermanos, nos hace a nosotros ser inconstantes. Y eso, amados, qué difícil es que nosotros crezcamos, que nosotros nos desarrollemos, que nosotros vivamos en ese amor, y gocemos de ese amor y de todas las promesas del Señor y las veamos materializarse en nuestra vida
si nosotros somos inconstantes. Así es que, amados hermanos, no seamos parte de esto. Siempre utilice el discernimiento, utilice su razonamiento. Fíjense que la misma fe, amados hermanos, es resultado de nuestra... no hay fe que no sea intelectual. ¿Por qué dice eso? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y no puede haber certeza si yo no he sido convencido primero intelectualmente. O sea, no nos podemos hacer los tontos, sino que nosotros tenemos que utilizar la mente, utilizar el pensamiento, y con la ayuda del Espíritu Santo nosotros vamos a llegar a la verdad. Así que, amados hermanos, este tiempo lo hemos dedicado para que usted piense por qué mucha gente deserta de la verdad. ¿Por qué se van de la iglesia? ¿Por qué se van del camino en el Señor? Y solo para que se les recuerde, número uno, algunos se van, se alejan del Señor y no vuelven para nada y viven como impíos porque, como dice Juan, nunca fueron, nunca fueron. Y entonces se van y eso denota que nunca fueron. Y hay otros que se van a otras denominaciones y se les olvida todo lo que aprendieron y se van por la vida emocional. ¿Por qué? Aquí les dice Pablo, les dice insensatos. O sea, pusieron pausa a todo lo que aprendieron y caminan ahora por las emociones. Y caminar por las emociones es una vida tan insegura. Es una vida cristiana que necesita usted una buena música, un predicador que le esté motivando constantemente, que le permita que sus emociones siempre estén altas, y necesita el golpe de la batería, y necesita esto y la buena voz. Pero, amados, el cristiano que está agarrado a las manos del Señor, que aprende la palabra, sí nos gusta la música, pero a la hora de adorar al Señor no la necesitamos. No morimos por eso, porque sabemos que la Biblia dice que donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí dijo Él que estaría, y Él está con nosotros. Así es que, mis queridos hermanos, es tiempo de que nosotros crezcamos para que no seamos víctimas de todo esto y no seamos contados con aquellos que Pablo le dijo, insensatos, yo te enseñé el evangelio y ahora lo dejas por las obras. Eso es ser insensato, no ocupar el pensamiento, no ocupar el razonamiento, sino que dejarnos ir por las emociones. Así que, amados hermanos, fíjense que la vida cristiana tiene muchas bendiciones, pero definitivamente, amados hermanos, no las vamos a alcanzar todo ese montón de bendiciones si usted no persevera. Y usted no puede perseverar si usted no está seguro de las promesas del Señor. Y usted no puede estar seguro de las promesas del Señor si no las conoce. Y no las puede conocer si no las busca en la palabra del Señor, si no se congrega, si no ora, sino que simplemente usted va a la iglesia como ir al cine. Amados hermanos, usted pierde muchas de las bendiciones que Dios tiene para usted. No se ha movido usted, esté firme a través del conocimiento de aquel que nos salvó. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro.